Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos a veces, de libros, en fin. En esta salida nos vamos a ocupar de un tema que ha vuelto a aparecer en la vida colombiana. Se ha puesto de moda hablar de nuevo del Frente Nacional, esa especie de fórmula transitoria que se extendió en el tiempo. Podríamos decir que desde 1958 hasta 1970, pero en realidad hasta 1986 o hasta la promulgación de la Constitución de 1991, la que todavía nos rige por fortuna y que tenemos que defender con el alma por sus grandes conquistas sociales, económicas y por esa reivindicación que hay allí del Estado social de derecho en el sentido más amplio y generoso de la palabra. Hay una tradición en Colombia, una tradición historiográfica, política, cultural, social, que consiste en hablar muy mal del Frente Nacional. Es una viejísima práctica que se inauguró casi con el Frente Nacional mismo. Y tenemos la tendencia un poco inconsciente, es como un lugar común de endilgarle a esa componenda, a ese contubernio, a ese gobierno compartido entre el liberalismo y el conservatismo, ya digo, por 12 años, por 4 periodos presidenciales, pero en realidad a lo largo de toda la década de los 50, de los 60 e incluso de los 70 y de los 80, como si el Frente Nacional se hubiera vuelto una horma, un esquema cultural más que otra cosa. Tenemos la tendencia y la costumbre de enrostrarle y endilgarle al Frente Nacional todas nuestras desgracias modernas y contemporáneas. Hay quienes dicen que esa era una especie de dictadura pactada, como de alguna manera la llamó Alfonso López Pumarejo, aunque no se refería con exactitud a lo que sería luego el Frente Nacional, pero es una expresión que podría servir para designar lo que ocurrió allí. Hay quienes señalan que con el Frente Nacional empieza la debacle de los partidos políticos en Colombia y la bancarrota moral, doctrinaria e ideológica de todas las corrientes que aquí se acostumbraron más bien a vivir y a lucrarse del erario, del presupuesto nacional, e hicieron del Estado y del gobierno un botín y se olvidaron de los principios. Entonces se diluyeron las fronteras, los límites entre las distintas formas de pensar que estaban en la raíz, en el origen de las identidades partidistas en la vida colombiana desde la fundación misma de la República. Hay quienes ahondan en esa condición excluyente y elitista del Frente Nacional y muestran cómo allí la vieja violencia bipartidista del liberalismo y del conservatismo fue mutando hacia otras expresiones mucho más radicales que todavía persisten y que pasan, por ejemplo, por la violencia guerrillera y revolucionaria, los grandes e históricos conflictos
por la tierra, los conflictos de clase, los conflictos sociales, que no es que surgieran con el Frente Nacional, pero que se fueron recrudeciendo a partir de esa especie de pacto de caballeros en el que las élites liberales y conservadoras tomaron la decisión de consagrar su apropiación y su predominio del Estado colombiano y se lo repartieron con gotero. También hay quienes señalan una condición cultural, espiritual del Frente Nacional que tiene que ver con ese espíritu adocenado, con una ausencia total de la crítica, con el surgimiento de un discurso oficialista de quienes se plegaron un poco a los mandatos del establecimiento en nuestro país y se olvidaron de la rebeldía, se olvidaron de la crítica. Ya vamos a matizar un poco muchas de esas ideas que no dejan de ser válidas, que no dejan de ser ciertas y de tener, por supuesto, un sustento en la historia y en la realidad, pero como siempre pasa, las cosas al final son muchísimo más complejas y hay que darles varias vueltas de tuerca para entender sus verdaderos alcances. Hay quienes muestran cómo el Frente Nacional dejó el legado perverso, o más bien el caldo de cultivo para que desde finales o desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado, pues se fueran dando las condiciones para la irrupción del narcotráfico, que es desde entonces la gran maldición de nuestra sociedad y una especie de enfermedad que lo carcome y lo atraviesa todo y que va tiñendo con su aire perverso pues todos los ámbitos de nuestra vida, en la economía, en la política y en el poder, en las instituciones, en el encuentro cotidiano, dentro de las prácticas de interacción de los individuos. El narcotráfico es una sombra perversa que se adueñó del alma colombiana desde los años 70 y eso sigue siendo así aún hoy. Hay quienes dicen que ese fenómeno surge como consecuencia del país que se inventó, el Frente Nacional, y cuyo desmonte va a durar en realidad 3 décadas muy largas. No deja de ser curioso por estos días que muchos de los enemigos históricos e inveterados del Frente Nacional, algunos de los cuales incluso se levantaron en armas contra su herencia excluyente y antidemocrática, ahora lo estén celebrando y reivindicando y lo consideren hasta una especie de fórmula mágica para solucionar otros problemas muy distintos en otras latitudes. Por eso vale la pena volver un poco sobre la historia del Frente Nacional, sin dogmatismo y sin una idea revelada, como si uno tuviera toda la verdad y no hubiera allí un espacio para discutir, para matizar, porque se trata de todo lo contrario. Además, siempre en la historia lo que hay es un diálogo, muchas veces intenso, vehemente y apasionado, sobre los hechos, sobre la realidad y sus interpretaciones, y lo que va quedando es eso, el rastro, una estela de distintas formas de ver las cosas, y esas distintas formas de ver las cosas pues tienen que ver con quien las enuncia, con sus circunstancias muy particulares
de tipo social, familiar. Toda historia es hija de su tiempo y toda interpretación histórica tiene que ver hasta lo más profundo, repito, con quien la concibe y la enuncia. Pero al pensar en esta historia del Frente Nacional, yo creo que vale la pena empezar por un instante, por una escena, por un momento que resume y sintetiza muy bien todo lo que condujo a ese momento y todo lo que se derivaría de él. Me refiero a la posesión presidencial del primer mandato del Frente Nacional el 7 de agosto de 1958. Ese día se posesionaba como presidente de la República Alberto Lleras Camargo, quien en ese momento tenía 51 años, para la época un hombre joven, promisorio, que además ya tenía una larguísima trayectoria en la vida pública. Incluso Lleras ya había sido presidente también cuando tuvo que asumir el mando tras la renuncia de Alfonso López Pumarejo en su segundo mandato. Ustedes saben que López abandona el poder un año antes de que terminara su periodo constitucional, y quien lo va a reemplazar, muy joven, es su mejor discípulo y su mejor intérprete, que era Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo es una de las figuras mayores de la política colombiana en el siglo XX. Era un hombre público en el mejor sentido de la palabra, decente, brillante, decoroso, y tuvo una noción de lo que significa servir, que hoy en día parece excepcional porque estaba asociada con la decencia y con la idea esa de que un hombre público, un servidor público, como lo dice la expresión, pues está al servicio de los demás y tiene que honrar con su vida pública y con su vida privada semejante destino. Además de todo, Alberto Lleras Camargo fue un magistral escritor, un prosista descomunal, uno de los mejores de la literatura colombiana. García Márquez decía que era un novelista que se extravió en los meandros de la política, y eso es cierto, pero yo diría que es uno de los mejores prosistas de la lengua española allí donde ustedes lo pongan. Y claro, se fue consumiendo más bien en la vida de partido y en la refriega de la política desde los años 30 y hasta que murió en 1990. Pero en 1958, el 7 de agosto de 1958, Alberto Lleras se posesiona por segunda vez en su vida como presidente de Colombia para ser el primer presidente de ese Frente Civil, como se llamó al principio, que ya para ese momento era el Frente Nacional. Un acuerdo de paz y un acuerdo político, un armisticio y una fórmula de consenso entre la élite del Partido Liberal y la élite del Partido Conservador, que tenía dos propósitos. Por un lado, oficiar y consagrar el tránsito entre la dictadura de Rojas Pinilla, que duró desde 1953 hasta 1957. En 1957, en mayo de ese año, la dictadura de Rojas finalmente cae por una especie de movimiento social y cívico en el que intervinieron
los medios de comunicación, los partidos que de alguna manera lo jalonaban, los industriales, los trabajadores. Hubo una gran huelga nacional y el 10 de mayo de 1957 Rojas abandona el poder y viene un momento de transición con una junta militar que acepta el mandato tácito de devolverles el poder a los civiles, que por supuesto tenían un referente simbólico en los dos grandes partidos que había aquí, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador y sus conductores. Entonces, el propósito fundamental del Frente Nacional, así en términos teóricos, para no entrar todavía en la discusión sobre lo que en realidad ocurrió, el propósito fundamental del Frente Nacional era oficiar el tránsito entre la dictadura y la recuperación del poder por parte de los civiles y de los partidos. Pero había un motivo mucho más profundo, que era el de concebir un esquema en el que se acabara lo que en ese momento se llamó la guerra civil no declarada entre el liberalismo y el conservatismo. Eso que en la historiografía y en la historia en Colombia llamamos con letras mayúsculas la violencia. Un periodo desgarrador, devastador, de casi 30 años y que también ofrece muchas discusiones y muchos debates y muchas polémicas sobre sus límites incluso cronológicos. Hay toda una discusión sobre los orígenes reales de la violencia bipartidista. ¿Quién la inició? ¿En qué momento? Siempre aparece allí, claro, esa fecha agorera del 9 de abril de 1948 y el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que partió en dos la historia de Colombia, pero que también de muchas maneras parte en dos esa historia de la violencia, de la guerra civil no declarada entre el liberalismo y el conservatismo. Para muchos la violencia empieza de verdad allí, en lo que va a desembocar en lo que muchos llaman la dictadura civil del Partido Conservador, con los dos gobiernos de Mariano Ospina Pérez y luego de Laureano Gómez, hasta llegar a la dictadura militar de Rojas. Pero también hay quienes llevan el inicio de la violencia, de la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores a los años 30 y en particular a ese momento en el que cae el Partido Conservador del poder. El Partido Conservador llega al poder acabando con el esquema ese de los Estados Unidos de Colombia y el federalismo y el radicalismo, aunque ahí también pues hay muchas variaciones y muchos matices. La historia no se puede pensar siempre con unos esquematismos y con unas consideraciones rotundas y absolutas que la empobrecen y que de verdad impiden como entender pues todas sus contradicciones, sus tensiones, sus luces, sus sombras. Lo cierto es que en Colombia a finales del siglo XIX hubo un gran movimiento en el que había conservadores, católicos, también liberales y escépticos que se dieron cuenta de que los excesos del radicalismo y del federalismo habían llevado al país a la ruina o al abismo, y era la visión que tenían muchos allí. Y entonces viene un tránsito del esquema federal a una nueva enunciación política y constitucional desde 1886, con el triunfo político y militar
en dos grandes guerras civiles, en la de 1885 y luego en la Guerra de los Mil Días, del Partido Conservador, que se apuntala y se atornilla en el poder, y viene eso que muchos autores llaman la hegemonía conservadora. Desde 1886 o desde 1896 hasta 1930, cuando el Partido Conservador se divide electoralmente, pero también cuando hay una situación económica internacional agitadísima, complejísima, hay una crisis financiera global, Europa está viviendo ya los estragos del fascismo, del totalitarismo, ha triunfado la revolución bolchevique en 1917, ya el nazismo también deja ver sus garras, y después de la Primera Guerra Mundial, la verdad es que en todas partes hubo una serie de estremecimientos sociales, ideológicos, culturales, económicos y políticos que dieron al traste con muchas de las grandes ideas que parecían inamovibles y que garantizaban la estabilidad de muchos regímenes y de un orden social que se vino a pique desde 1929 en adelante. Y eso tiene mucho que ver también con lo que pasó en Colombia, y es que en 1930 pues llega el Partido Liberal después de mucho tiempo otra vez al poder, al gobierno, y ahí se desata una ola de violencia entre los dos bandos, porque ni los conservadores aceptaron que habían perdido el poder, ni los liberales supieron tampoco cómo asentarse en esa nueva realidad en la que ahora les correspondía gobernar y mandar, y ya no seguir en el desierto, en la polvareda de la oposición. No había tampoco mucha práctica ni mucho conocimiento, solo unos pocos visionarios, entre ellos Alfonso López Pumarejo, señalaron que el destino natural del liberalismo estaba en la recuperación del poder, que fue lo que ocurrió con el triunfo electoral de Enrique Olaya Herrera para ese periodo de 1930 a 1934. Pero ya en ese periodo se empiezan a manifestar los primeros signos inquietantes, terribles, luego desbordados de esa violencia en la que el elemento partidista, doctrinario, el sectarismo y la irresponsabilidad de los caudillos, de los líderes, iba a desatar un verdadero infierno que dejó miles de muertos a cuestas, como un río, para usar esa metáfora recurrente, bañado por la sangre de los unos y los otros, y que claro, siempre se iban enrostrando la culpa y la responsabilidad del horror como si fuera solo patrimonio exclusivo de uno de los dos bandos atizar semejante desgracia. Yo creo que hay que entender que allí se expresó una vieja tradición colombiana desde los orígenes mismos de la República, que es la tradición del sectarismo. Lo que un autor del siglo XIX, al que yo ya he citado muchas veces aquí, lo menciono porque me encanta, era un gran prosista, dejó unas memorias deliciosas, Aníbal Galindo, llamaba la religión de partido. Se discute mucho si es verdad que el signo de la vida colombiana en el siglo XIX fuera el de la guerra perpetua, la guerra civil como la condición natural de nuestra vida en el siglo XIX y como herencia de ese siglo de ahí en adelante. Es un debate histórico muy interesante y que ofrece una cantidad de sorpresas para quienes crean que tienen todo muy claro, pero más allá
de ese hecho y de esa realidad, hay que señalar cómo la vida política colombiana en el siglo XIX y desde la independencia está marcada por el fanatismo, está marcada por el sectarismo, y lo que decía Aníbal Galindo no deja de ser válido. Como el tema religioso, como la cuestión religiosa fue determinante para trazar los límites y las fronteras entre los partidos y las identidades políticas en Colombia, entre lo que podría ser un liberal y un conservador, ese espacio terminó cooptado de manera absoluta por el fervor banderizo, por la pasión de los unos y los otros, por unas ideas que luego se expresaban, claro, en el manejo del Estado y de la cosa pública, y que se expresaban también en los textos constitucionales y en las guerras que había de todo tipo. Fueron muchas, fueron pocas, ese es otro tema. Pero en el siglo XX, ese demonio del sectarismo pareció apagarse por el peso estruendoso y agobiante de la hegemonía conservadora. Sin embargo, después de 1930, vuelven a arder las brasas esas, las pavesas de un incendio que estaba allí sordo y apagado, y al que muchos llegaron a echarle gasolina para que se lo llevara todo por delante. Es lo que va a pasar en la década de los 30, en la década de los 40, en la década de los 50, en la vida colombiana, y ahí comparecen, obvio, unos protagonistas que desde la política pues van recrudeciendo el discurso de lado y lado. Tienen ustedes a una figura como Laureano Gómez dentro del Partido Conservador, que es de lejos el conservador más importante de su tiempo, pero en ese partido también están los Leopardos y está el propio Ospina Pérez y está un personaje como Gilberto Alzate Avendaño. Y en el bando liberal o en el Partido Liberal, ustedes tienen un panorama en el que está la figura de López Pumarejo, de Darío Echandía, la figura de Eduardo Santos, que tiene un poder descomunal derivado del poder periodístico y cultural que tiene El Tiempo. El periódico El Tiempo ya en ese momento pues es el de mayor circulación y es el que fija una gran cantidad de posturas que van a ser cada vez más influyentes, y tienen ustedes a un personaje que ha aparecido allí como Jorge Eliezer Gaitán, que es fascinante por su talento, por su elocuencia, por lo que encarna, porque de alguna manera él va siendo el catalizador de un sentimiento popular que no se veía representado ni en el discurso ni en las estructuras de los partidos tradicionales. Claro, Gaitán está vinculado con el liberalismo, porque en el siglo XX el liberalismo representa unas banderas que tienen todo que ver con eso que se va a llamar la cuestión social, que eran las banderas que, entre otras, querían imponerse en lo que se va a ir llamando la República Liberal, que son esos gobiernos liberales desde 1930 en adelante, con la oposición férrea del conservatismo, incluso muchas veces con la renuncia de los conservadores a participar en la vida civil y en la vida política desde la abstención, con el reclamo de que los liberales los están matando. Esa fue la consigna con la que Laureano Gómez regresó al país en 1932, a finales de 1932. Venía de ser embajador de Olaya en Berlín, donde asistió al surgimiento del nacionalsocialismo, frente al cual
fue profundamente crítico, como también lo fue frente al fascismo italiano y al bolchevismo, que ya representaba con toda la fuerza totalitaria y represiva Stalin. Y Laureano Gómez tenía una estrategia que muchos cuestionan desde el punto de vista moral y político. Para muchos era solo una estrategia hipócrita de reivindicar a Gandhi. Y entonces muchos conservadores quisieron replicar aquí el juego de Gandhi y aspirar a influir desde la abstención. Pero todo se fue saliendo de madre. Yo hablaba ahora de Gaitán. Gaitán estaba vinculado, claro, con el liberalismo, pero tenía unas ideas muy distintas. El propio Gaitán también había asistido al auge del fascismo italiano, porque allí en Roma se había especializado como grandísimo abogado penalista y llegó de regreso al país con muchas ideas no del todo congruentes, pero no podemos sacarlo de esta ecuación porque es uno de los protagonistas de esta historia que va adquiriendo el cauce de la tragedia, mientras la gente de a pie, los ciudadanos anónimos que están en esas muchedumbres detrás de las banderas y los caudillos, pues van muriendo en los campos de batalla en lo que va a ser con toda claridad una guerra civil no declarada, pero se va pareciendo cada vez más la vida colombiana a lo que estaba pasando en muchos lugares de Europa. El contexto internacional es fundamental desde el punto de vista ideológico por lo que había pasado con la Revolución Rusa, por lo que había pasado con el surgimiento de la derecha revolucionaria en Italia, en Alemania, en Portugal, en la propia España. Yo alguna vez dije aquí, y hoy lo repito, el gran fenómeno político del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX, además, claro, del triunfo de la Revolución Soviética, que sentó allí un modelo que va a cambiar el curso del siglo XX, el gran hecho político y como consecuencia, entre otras cosas, del triunfo de la revolución bolchevique, es el hecho de que el conservatismo se vuelve una estructura de combate revolucionaria, que es lo que encarnan personajes siniestros como Mussolini, como Hitler y muchos más, porque la derecha era un enunciado nostálgico, romántico, una defensa casi siempre de la monarquía y del antiguo régimen, pero a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, la derecha va acudiendo a eso que un autor francés, Georges Sorel, llamaba la acción directa. Y entonces la derecha va a la calle para disputarse el poder allí con la izquierda y va surgiendo una derecha revolucionaria que se va a tomar el poder en Italia, en Alemania. Entonces todo el contexto internacional pues empieza a influir muchísimo en la vida colombiana y hay un episodio que es quizás el más determinante de todos, que es la Guerra Civil Española, que va a durar de 1936 a 1939 y que muchos la consideran, no sin razón, el laboratorio, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que la Guerra Civil Española tenía una dimensión cultural, religiosa, que en el ámbito hispánico y sobre todo en Colombia ejerció un influjo superior a cualquier otra cosa. De alguna manera, la disputa entre el liberalismo y el conservatismo colombiano reflejaba en los años 30, en el año 34, en el año 36,
el gran debate que se estaba dando en España entre la República con sus tensiones, porque la República era el triunfo, por un lado, de la izquierda y a veces del extremismo de la izquierda. Ustedes tienen allí a quienes reivindican el socialismo, pero también quienes quieren una especie de triunfo del modelo bolchevique y soviético, y tienen otro sector que es liberal, que es republicano y que termina coaligándose con la izquierda y llega al poder en una oscilación, en una especie de péndulo ideológico, porque también la derecha española pues tiene una gran fuerza de la mano de la iglesia, de la mano de los estamentos tradicionales que en ese país eran muy poderosos, y al final eso desemboca en el infierno de esa guerra que, ya dije, se va a prolongar desde el verano del año 36 hasta 1939 y que agrietó y partió en dos. Podríamos decir que, como siempre y para siempre, a España. Y en Colombia acusamos recibo de los grandes debates que se estaban dando en la Guerra Civil Española, sobre todo a instancias del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, lo que se va a llamar la Revolución en Marcha, y que tenía una serie de banderas para ponernos al día con la modernidad, o por lo menos esa era la idea de López y de sus seguidores y de sus intérpretes en el liberalismo. Por un lado, evitar que aquí triunfara la revolución, y para que eso no ocurriera, o para conjurar ese peligro, los liberales se lanzan a una serie de reformas ambiciosísimas que tienen que ver con la noción de la propiedad, que tienen que ver con los límites entre la iglesia y el Estado, que tienen que ver con los derechos sociales de la clase trabajadora. Y ahí hay unas conquistas innegables, históricas, que son el legado de la Revolución en Marcha y de la República Liberal en un contexto cada vez más radicalizado, cada vez más enrarecido, y en el que el sectarismo va atizando cada vez más los debates sobre todas esas cuestiones de lado y lado, con una gran ceguera por parte de muchos de los grandes caudillos del momento, que no se dieron cuenta de los alcances perversos que tenían sus consignas, atravesadas todas, enrarecidas, intoxicadas por un fanatismo que fue desangrando a este país en un relato histórico casi taquigráfico, en el que, claro, vienen unos gobiernos liberales, reformistas, el primero de López Pumarejo, después el de Eduardo Santos, en el contexto ya además de la Segunda Guerra Mundial, luego el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, y el Partido Liberal también se divide porque hay muchas contradicciones, porque aparece la figura arrolladora de Gaitán, que entre otras cosas consideraba que los problemas de Colombia no tenían que ver con la división entre el liberalismo y el conservatismo, sino entre lo que él llamaba el país político y el país nacional. Esa élite liberal conservadora que lo manejaba todo, y una serie de anhelos que no tenían cauce ni vocería, y que Gaitán de alguna manera pudo ir enlazando en su discurso tan elocuente y tan vehemente, y que le valió ser, por supuesto, el caudillo popular más importante que ha habido aquí hasta su asesinato en 1948, ya en un momento en el que el Partido Conservador había regresado al poder, porque en las elecciones de 1946
se dividió el liberalismo entre dos candidatos, Gaitán, cuyo movimiento pues también era una gran fuerza electoral, y el oficialismo de Gabriel Turbay, que era un personaje también brillante, decoroso, honesto, y que fue una víctima no solo del desdén de la élite liberal, que lo usó muchas veces, sino también de una vieja tradición colombiana perversa, vergonzosa, que es la de la xenofobia y el odio hacia los extranjeros, y más que el odio, el miedo a los distintos. Por aquellos años, en los gobiernos liberales se promulgaron leyes raciales, por ejemplo, contra los judíos, y estábamos vinculados con una serie de fenómenos que se dieron en el mundo entero, fenómenos globales que también deshonran lo que estaba pasando en la Colombia de entonces, en un contexto terrible de disolución, de violencia, de despojo, hasta que finalmente pues llega el gobierno de Ospina, y en el gobierno de Ospina hay un intento, después del asesinato de Gaitán, por adelantar las elecciones. Hay una balacera en un debate en la Cámara de Representantes en 1949, en septiembre de 1949. Las instituciones todas tenían mayorías liberales por la abstención durante años del conservatismo y porque la República Liberal había invertido la tendencia electoral y política en Colombia. Entonces había siempre una pugna entre un gobierno conservador en minoría y el Partido Liberal, que estaba en la oposición, pero que tenía el dominio de las cortes, de casi todas las instituciones, y ahí viene una confrontación en la que hay un intento por juzgar al presidente de la República, a Ospina Pérez, y Ospina lo que hace es cerrar el Congreso, imponer el estado de sitio, y en ese contexto pues se va a dar el triunfo electoral de Laureano Gómez y el inicio de su presidencia, marcado siempre todo este panorama por la violencia, por la guerra civil no declarada, por la represión, por lo que se va a llamar ya en ese entonces el bandolerismo, y es el surgimiento de unas guerrillas que tienen que ver con una lógica en la que la guerra es otra de las expresiones de la política de partido. Y así vivimos en Colombia en los años 30, en los años 40, en los años 50, hasta que finalmente llega la dictadura de Rojas, casi como una especie de solución de emergencia, o por lo menos en esos términos se planteó en su momento, para resolver el drama de una guerra civil no declarada que había acabado con el país. Y entonces viene la dictadura, ya digo, de Rojas, que vale la pena analizarla. Pensé que hoy nos iba a alcanzar el tiempo para hablar del Frente Nacional, pero resulta que no, porque la verdad es que entre 1948 y 1953, es decir, entre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el golpe de Estado, lo que Darío Echandía llamó un golpe de opinión, pues hay toda una historia que va a explicar lo que ocurrió luego, durante la dictadura, y también en la formulación de los principios de lo que fue ese frente civil que luego se va a llamar el Frente Nacional. Pero es realmente demasiada historia. Hay unos matices, hay unas contradicciones, así que vamos a continuar en una siguiente salida, en la próxima, hablando del Frente Nacional, desde el asesinato de Gaitán hasta el año 53, y desde ahí hasta el viaje de Alberto Lleras a España para reunirse con Laureano Gómez
que estaba en el exilio en 1956. Y allí firmaron un primer pacto, que era el pacto de Benidorm, en el que, repito, se sentaron las bases de lo que iba a ser esa coalición entre el liberalismo y el conservatismo. Los dos bandos que estaban en una guerra civil no declarada, en una brutal confrontación política y militar, y que arrasó a Colombia durante casi 3 décadas, pues había llegado el momento de firmar la paz. Y eso tiene siempre partidarios, detractores, y tiene una letra menuda que ojalá podamos expulgar, desentrañar aquí en Calamares en su tinta. Ya les dije, mi idea era que habláramos en esta sola salida del Frente Nacional, que insisto, se ha puesto muy de moda otra vez, porque además dejé en punta la escena con la que quise que nos adentráramos en este relato. Casi el hoyo, el agujero de este túnel de un conejo, como en Alicia en el País de las Maravillas, por el cual nos vamos y acabamos en realidad en un abismo que siempre es el abismo vertiginoso de la historia y las posibilidades de entenderla. Ya dije aquí, la primera escena con la que uno debería pensar a la hora de hablar del Frente Nacional es la posesión presidencial del año 58, en la que está Alberto Lleras Camargo a los 51 años dispuesto a asumir otra vez el mando. Pero antes de ese momento habían pasado muchas cosas y luego iban a pasar otras que son más complejas, que no se pueden resumir y sintetizar en una lectura binaria y maniquea de buenos y malos, y en la que siempre caemos en una serie de lugares comunes, muy comunes y también muchas veces muy pobres, que no nos dejan entender de verdad nuestra historia y lo que somos. Así que en la próxima aquí nos vamos a encontrar en esto que ustedes ya saben que es radio, es podcast y es video podcast. Aquí en Calamares en su tinta les mando un abrazo a todos ustedes. Boombox.